Buenos días, soy el brigadier de régimen interno Meneses de la Escuela Militar de Aviación. El día de hoy vengo a exponer el proyecto titulado Diseño y construcción de un modelo de cohete experimental propulsado por combustible sólido tipo Candy. En ese mismo sentido, la Fuerza Aérea Colombiana establece un plan estratégico el año 2042 y su misión y visión institucional desde el año 2019 contempla el dominio de una nueva región que es el espacio. En la búsqueda de desarrollar tecnologías de aplicación propias, el Grupo de Investigación en Estudios Aeroespaciales GIEA, con ayuda del Programa de Ingeniería Mecánica de la Escuela Militar de Aviación, empezó un programa en el que se definió como primer objetivo diseñar y construir prototipos de cohetes tipo sonda que nos sirvieran como un primer acercamiento tecnológico a portadores espaciales que a largo plazo van a tener la capacidad de posicionar satélites en órbitas bajas de la Tierra. La primera misión que se va a realizar se denomina Faxon 0. Ya les voy a explicar acerca del Faxon 0. Bueno, el Faxon 0, a lo que buscaba responder el Faxon 0 es a lo siguiente: cómo desarrollar un prototipo de cohete experimental propulsado por combustible sólido tipo Candy, esto teniendo en cuenta que la misión que se estableció por el programa. Entonces, primero, el Faxon 0 busca alcanzar un techo aproximado de 0,5 kilómetros con una carga de 1,3 kilogramos. La segunda, este punto está contemplado entre los objetivos del Faxon 0, aunque este trabajo que se les va a mostrar se centra en la construcción del cuerpo y del motor, pues se refiere a la carga útil. La carga útil va a ser de obtención de datos atmosféricos y de presión, entre otros. Va a ser para análisis de diferentes variables. Y por último, que el motor del cohete pues esté impulsado por combustible sólido tipo Candy y que sea reutilizable. Respecto de la metodología, en esta investigación se desarrolla una metodología descriptiva correlacional. Su enfoque es cuantitativo, en donde se hace un análisis de variables como el desempeño del propelente, la cámara del motor cohete y el comportamiento teórico del cohete durante el vuelo. La metodología está dividida en 4 fases, las cuales están alineadas con cada uno de los objetivos del trabajo de investigación. Cada fase a su vez se compone por etapas, que fueron actividades que tuvieron que llevarse a cabo para la consecución de cada objetivo. Este trabajo se divide en 4 tareas o 4 objetivos específicos que son los que vamos a tratar. El primero es definir las especificaciones del diseño de un motor cohete de combustible sólido tipo Candy que cumpla con las especificaciones mínimas de un motor cohete clase G. El segundo es validar el diseño y determinar el empuje generado por un motor cohete mecanizado en acero y propulsado por un combustible sólido de composición estándar. Aquí es donde ya vamos a hablar de las pruebas de caracterización del motor. El tercero es realizar un diseño detallado de los componentes del fuselaje del cohete experimental con base a la misión y estimación de dimensiones de los sistemas y subsistemas que contiene el cohete. Y el cuarto es determinar la funcionabilidad del comportamiento del cohete experimental por medio de simulación en software especializado. Como fuentes de información se puede considerar el acompañamiento del doctor en ingeniería Rafael Roballo, el ingeniero Julián Portocarrera, docentes de la IMAVI, además por supuesto de distintos libros, artículos, revistas y sitios web relacionados con el tema de la cohetería, los avances aeroespaciales. Para la ejecución de esta fase se realizó un estudio de distintos artículos científicos y proyectos de grado relacionados con el tema para definir las especificaciones requeridas para la cámara de combustión y la tobera del motor cohete. Para el diseño de la cámara del motor cohete se utilizó la metodología y ecuaciones establecidas de forma teórica y experimental por Richard Naka, haciendo uso del software de diseño de motores Solid Rocket Motor Design o RSM. En este se reúnen los cálculos necesarios con base a las propiedades de distintos propelentes sólidos. De esta forma definimos
con referencia a la necesidad de diseño, las dimensiones de la cámara de combustión y de la tobera. En la diapositiva podemos ver algunos de los parámetros relacionados con el tipo de propelente del motor, el tipo de quemado y dimensiones de la tobera que se usaron finalmente para obtener el diseño detallado. Posteriormente se siguió al diseño detallado de los componentes del motor, como lo son el ignitor, la cámara de combustión y la tobera. Por su uso, la cámara de combustión se compone por un tubo y un tapón roscados de acero galvanizado de dimensiones específicas, esto por sus propiedades mecánicas y anticorrosivas, ya que el propelente sólido tipo Candy naturalmente tiende a absorber humedad del ambiente. La tobera se mecanizó en acero 1020 y el sistema ignitor está compuesto por un filamento de una hebra de acero por la cual circula una corriente eléctrica. El filamento sirve como si fuera una resistencia y al calentarse acciona el motor. Para validar el diseño se realizó una prueba de combustión estática y se sintetizó y estudió de forma detallada la síntesis del propelente sólido tipo Candy, encontrando tiempos, métodos óptimos y caracterizando su síntesis. Finalmente pues se realiza un banco de pruebas para la prueba de combustión y se logra determinar el comportamiento del motor, dando como resultado un motor clase G. La tercera fase del proceso comenzó por la preselección de materiales. Esta se hizo a raíz de un análisis bibliográfico en el cual se adaptó la metodología establecida en el capítulo 6 sobre las especificaciones del producto propuesta en el libro de diseño y desarrollo de productos de Ulrich, donde por medio de matrices se cuantificaron las características de los materiales y según las necesidades de diseño nos permitió visibilizar cuál era el material que mejor cumplía con los requerimientos de cada componente. Se siguió este proceso para determinar los materiales de las piezas estructurales. Posteriormente se realizó el diseño detallado en SolidWorks de cada pieza junto con sus planos para la construcción y mecanización de los componentes, tales como lo fueron el cuerpo, la ojiva, las aletas, los anillos de centrado, red del motor y las secciones de unión. Esta fase ya se terminó todo lo que tiene que ver con construcción. La última fase fue la de construcción, donde se mecanizaron las aletas, el cuerpo, utilizando una fresadora de control numérico computarizado. La ojiva fue prototipada en ABS por medio de impresión 3D, fue sometida a un tratamiento superficial de vapor de acetona para hacer una superficie más aerodinámica. También se prototiparon los anillos de centrado y las secciones de unión del fuselaje. Se validó la funcionabilidad de este cohete a través de software, donde se emuló el diseño y las características físicas del cohete en OpenRocket. Posteriormente se simuló en Simulink por medio de la utilización de la caracterización de la prueba de combustión estática del motor. Y por último se realizó el análisis de elementos finitos, de los elementos que más concentración de esfuerzos iban a sufrir durante el vuelo, como son el retén del motor cohete y ciertas secciones del fuselaje. Para concluir, se determinaron las dimensiones y características necesarias para la construcción de un motor cohete clase G, con base a diferentes autores y a la realización de una prueba de combustión estática en un banco de pruebas. Se validó el diseño y construcción del motor cohete del Faxon 0. Este es un motor reutilizable con una masa de grano de 0,153 kilogramos, con un empuje máximo de 227 newton, un empuje promedio de 75,9 newton y un tiempo de combustión estimado de 1,3 segundos. Se caracterizó y documentó el proceso de síntesis de propelente sólido tipo Candy de composición estándar y se diseñaron, construyeron y ensamblaron los componentes estructurales del Faxon 0. Este es un cohete que tiene una longitud de 70 centímetros, un diámetro de 4,83 centímetros. Se verificó su funcionabilidad y comportamiento por medio de software especializado. Se determinó en análisis de elementos finitos que tiene un factor de seguridad de 12
Se estima un apogeo de 465 metros con una velocidad máxima de 95,5 metros por segundo y una aceleración máxima de 48,7 metros por segundo cuadrado.